Entonces, vamos a empezar con unas presentaciones cortas, solamente el nombre y la ciudad de origen. Eh, Después voy a tratar de recapitular algunas cosas a manera de introducción. Y después quería facilitar la conversación alrededor de los pasajes eh, que hemos utilizado para ir construyendo un perfil de maestro. Eh, y después de eso vamos a tener un espacio un poco más integrador sobre lo que vemos en los pasajes, lo que hemos leído en los textos de Samuel Escobar, de distintos textos, eh, para tratar de terminar de construir un perfil de este maestro llamado Jesús. Entonces, como estamos en la parte de presentaciones, voy a sugerir algo. A los que, bueno, se acabó el ruido, pero creo que es buena idea de todas maneras, si no estamos haciendo uso de la palabra, tratar de poner el micrófono en mute, en silencio, sí, para no interrumpir a quien está hablando. Pero la idea va a ser que podamos todos participar, ¿no? Entonces, háganlo sin temor también, ¿sí? Cuando quieran hacer una pregunta o algún comentario. Entonces, empiezo yo. Ya decía que soy David Nacho y vivo en San José, Costa Rica. Yo voy a seguir la lista que tengo acá y menciono a una persona y se presenta. Tengo acá en la lista a Ana Mónica. ¿Cuál es tu nombre, Ana Mónica? ¿Y de dónde vienes? Ana Mónica. Bueno, mientras ella abre y ya está, a ver. Hola. Hola, soy Ana Mónica y vengo de Bahía Blanca, Argentina. Saludos hasta Bahía Blanca. Gracias. Nivea. Queremos escucharte. Hola, mucho gusto. Yo soy Nivea de São Paulo, Brasil. Bem-vinda, Nivea. Laura. Hola, soy Laura de Bogotá, Colombia. Laura tiene el mejor nombre, creo, mejor combinación de apellidos que he podido encontrar en estos cursos, el León Guerrero. Pablo Luis. Hola, mi nombre es Pablo Luis Rivera Obando. Soy de Osorno, del sur de Chile. Bienvenido, Pablo. Robinson. Dale, amigo David. Buenas noches. Mi nombre es Robinson Jacinto de São Paulo, Brasil. Un gusto estar con ustedes. Bienvenido, Robinson. Robinson también es parte del comité académico de CETI, entonces es un gusto que estés acá. Tengo a Anavi, así está su usuario, pero debe ser Ana. Ana BF. Ana B chica F. Eso, ahora sí. Lo siento. Ana es mi hija. ¿Qué? Soy Elda, de Brasil. Mucho gusto. Ok, bienvenida. Bienvenida. Siento. Está bien, no te preocupes. Ernesto sigue en mi lista.
Bueno, ¿sí? Hola, Ernesto. Hola, hola. ¿De dónde te comunicas? De la Ciudad de México. Bienvenido. Creo que es el único país que le ha ido bien en el mundial en estos días. Hasta ahorita parece que de América sí, ¿verdad? Sí, pero vamos a esperar que cambie eso. Tengo en mi Sí, lista, claro. bienvenido Ernesto, tengo en la lista a César. Sí, buenas. ¿Se escucha? Sí. Sí. Bueno, soy chileno, pero estoy viviendo en México hace casi 5 años. Estoy muy contento de estar en este curso y veo algunas caras conocidas dentro de todo el pool de gente que está acá. Me alegra. Genial, César, bienvenido. Mi lista se desorganizó. Bueno, Carla es parte del equipo, pero por favor, preséntate, Carla. Muy bien. Hola a todos, soy Carla y vivo en El Salvador. Excelente, gracias, Carla. Tengo a Nidia. ¿De dónde nos estás hablando, Nidia? Hola, soy Nidia Cabrera y soy de Guatemala. Adriana. Buenas noches, yo soy de Venezuela, pero estoy viviendo ahora en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bienvenida. Y creo que se están yendo a penales entre argentinos y brasileños, ¿no? En cantidad de participantes. Así que, qué lindo que haya gente de esos dos países. Miroslava, tú estás en la lista ahora. Buenas noches, mi nombre es Miroslava, soy boliviana y estoy aquí compartiendo con ustedes. Gracias, Miroslava. ¿Me escuchan? Sí, gracias. En la lista mía sigue Analía Milanesi. Analía, ¿y por qué no aprovechan para presentarse todos los que están ahí contigo? Bueno, yo soy Analía. Leandro, de Mar del Plata, estamos acá. Un gusto a todos. Gustavo, de Mar del Plata, Argentina. Un placer. Saluditos, mi nombre es Patricia. Estamos acá en Mar del Plata, contentos de estar con ustedes. Hola, soy Luis, acá de Mar del Plata. También un gusto de estar compartiendo con ustedes. Y Fabián Gómez, también de Mar del Plata. Una alegría poder estar juntos. Gracias. Gracias y bienvenidos, bienvenidas. Tengo en la lista a Miriam. Buenas tardes, David. Mi nombre es Miriam Gómez y yo vivo en Guadalajara, Jalisco, México. Y estoy extrañando las tierras ticas en donde estuve viviendo 2 años. Se te extraña también, bienvenida, Miriam. Raúl, ¿desde dónde nos hablas? Aló, buenas noches. Hola, Raúl. ¿Cómo están a todos? Un saludo especial desde Cochabamba. Les estamos sintonizando y atendiendo todo lo que ustedes dicen. Bienvenido. Tengo en la lista a Homero. Homero. Estão me vendo? Olá. Hola, Homero. Sí. O meu nome é Homero, sou do Brasil, né, e é um grande prazer poder estar com vocês aqui. El placer es nuestro.
Bienvenido. Gracias. Tengo a Arturo en la lista. Hola, buenas noches. Mi nombre es Arturo Meneses. Desde hace 6 años vivo en la ciudad de Natal, en el nordeste de Brasil. Salí de mi país hace casi 40 años y también viví unos 10 años en el Caribe mexicano. Un gusto poder aprender juntos. Buenas noches. Gracias, qué gusto. Tengo a Grace y después a Lenny. Grace Murillo, también parte del equipo de CEPI y vivo en Bogotá, Colombia. Saludos a todos. Hola, buenas noches. Mi nombre es Lenin Sierra. Les acompaño también desde Bogotá, Colombia. Saludos también. Saludos a los rostros también conocidos que veo por ahí. Bienvenidos. Tengo a Fátima y a Gustavo después. No se te escucha, Fátima. A ver. No. Hola, hola, ¿me oyes? Sí, ahora sí. Ah, ya. Buenas noches, soy Fátima de Santa Cruz, en Bolivia. Trabajo en El Alfarero y es un placer poder compartir con ustedes hoy día. Muy bienvenida, Fátima. Saludos a Pavel. Gustavo. Hola, buenas noches. Soy Gustavo de Perú. Y bueno, estoy coordinando CETI certificado acá en Huancayo específicamente. Es un gusto poder estar con ustedes en este tiempo y poder compartir estas experiencias. Bienvenido, Gustavo. Y finalmente tengo a Juan Peirone. Juan. Bueno, mientras lo esperamos a Juan, ¿podrías presentarte, Erika, que te acabas de unir? ¿Verdad? Hola, Soy Erika. Erika. No sé si me están escuchando. ¿Sí? Oigo otras voces de fondo, ok. Soy Erika, vivo en Guanacaste, y es un gusto escucharles. Erika de Guanacaste, en Costa Rica. Bien, creo que hemos podido presentarnos todos y todas. Tenemos, Fátima, creo que has puesto la opción de compartir tu pantalla o... No sé, A ver, no sé manejar esto, puedo... puede, hago una pregunta a todos. ¿Pueden ver la pantalla de Carla? Que tiene un texto que dice preguntas iniciales. No. Hay que darle arriba en View Options y ahí sale Carla Ramos Screen. ¿Acá? Arriba del negro ahí. Sí, esto de Carla. Carla. Carla Screen. Ahora sí. Ahora sí. Una línea Uy. roja. Yo escribí, ¿no? Y parece que sí, creo que podemos hacer travesuras en esto de la pantalla. Sí. Pero bueno, dejémoslo así. Entonces, si todos tienen lo de la pantalla de Carla, podemos continuar. Y nuevamente quisiera pedir que todos muteen sus micrófonos, así no tenemos un cruce de voces en el fondo. Podemos escucharnos mejor.
cuando quieran preguntar o hacer algún comentario, pueden interrumpir con toda confianza. Entonces, entremos en materia, ¿les parece? Y quería hacer esto utilizando algunas de las preguntas que ustedes han puesto en sus comentarios, en los foros. Y quería, agrupando estas preguntas, tenía la impresión de que estas tres nos servirían muy bien para la conversación. Entonces, creo que podría, pero sonaría muy feo si lo leo yo. Entonces, voy a pedirle a alguien de Brasil que lea la primera pregunta, la que empieza con ¿existe uma? Entonces, algún voluntario para leer la primera pregunta. ¿Yo puedo leer? ¿Quieres que lea en portugués? Ah, bueno. Sí, en portugués. Denle. ¿Alguien? Existe uma dicotomia entre a educação e a missão. Como se a educação fosse algo totalmente interno e relacionado aos simplesmente sexuais da. Justo tu audio no está funcionando, entonces voy a pedirle a Arturo, tal vez puedas leer la pregunta. Ok, yo lo leo. Existe una dicotomía entre a educação e a missão, como se a educação cristã fosse algo totalmente interno e relacionado a aspectos simplesmente conceituais da fé. Poderia destacar mais sobre sua utilidade para nós no processo educativo em uma perspectiva missional? Bien, gracias. Esa es una primera pregunta. Las dos siguientes tienen bastante que ver con esa pregunta. Alguien preguntaba, ¿cómo trabajar la integralidad de Jesús y su enseñanza en la iglesia? Y no fragmentarlo con lo que queremos ver o compartir. Y yo interpreto eso, bueno, ¿cómo no utilizar a nuestra conveniencia algunos aspectos de las prácticas de Jesús? Y la tercera es, ¿cómo trabajar la vulnerabilidad pedagógica? Algo que Samuel Escobar menciona en su escrito, para acortar la distancia entre maestro y discípulo en contextos culturales tan conservadores. Entonces, creo que el texto mismo de Samuel Escobar nos presenta algunas claves para abordar este tema. Y para mí lo más inmediato es rescatar el concepto de una continuidad en la historia, o sea, abordar tanto la misión de la iglesia como la tarea educativa de la iglesia en continuidad con la historia del pueblo de Dios. Y para eso vamos a ver que es muy interesante lo que Jesús hace en Lucas 24, en el camino a Emaús. Pero entonces, creo que para empezar a romper estas dicotomías entre educación o para dejar de simplemente instrumentalizar la educación en la iglesia o desde la iglesia, tenemos que empezar a vernos en continuidad con la historia narrada en la Biblia. El énfasis, cuando pensamos en educación, el énfasis no debería limitarse al momento en que la persona puede, o a ver, ¿cómo digo esto? Para enfatizar la continuidad con la historia que vemos narrada en la Biblia, tenemos que dejar a un lado o tal vez desenfatizar un aspecto que es bastante evangélico, que es esta concentración, este énfasis en la conversión personal. Por supuesto que es importante ese momento en nuestras historias de fe, pero como tenemos reducida nuestra comprensión de la historia, de la experiencia de la fe, a un inicio muy marcado en el momento de la conversión, de la conversión personal, tendemos a limitar
o tendemos a más bien a privatizar la fe. Entonces, en lugar de vernos como dentro de una historia de un pueblo, nos vemos o practicamos la fe dentro de un paradigma de mi relación personal con Dios. Y excluimos, lo que les decía, la continuidad con la historia del pueblo de Dios. Entonces, eso se expresa también, se expresa a nivel personal, pero también se expresa a nivel congregacional. Muchas iglesias, aunque no lo digan explícitamente, lo que terminan haciendo es operar de una manera en la que explícita o implícitamente se dice que el evangelio o la acción de Dios en mi ciudad o en mi país comienza básicamente cuando mi iglesia se funda, cuando mi iglesia empieza o cuando mi pastor empieza a trabajar. Entonces, creo que tenemos que dejar de lado esa concepción individualista de la fe, primero, para romper esa dicotomía entre educación y misión. ¿Algún comentario le surge a partir de esta? David, ¿puedo hacer un comentario? Sí. De la perspectiva de educación transformadora cristiana, educación tiene que ver con transformación, con cambio. Entonces va en la línea de formación espiritual o espiritualidad. Cuando hablo de formación espiritual y misión, como dice Suderman, espiritualidad es el encuentro de nuestro espíritu con el espíritu de Dios y misión es el encuentro de nuestra misión con la misión de Dios. Entonces son conceptos totalmente inseparables. En otra manera, un autor dice, esta unidad es como un coche. El motor es la educación o la espiritualidad y las ruedas son la misión. Un coche que no tiene motor no llega lejos y un coche que no tiene ruedas tampoco llega lejos. Entonces, misión y espiritualidad o educación cristiana y misión son inseparables. Sí, definitivamente sí, estoy de acuerdo contigo, Arturo. Tenemos que dejar de pensar la misión como, como una acción para salvar almas o para simplemente lograr una confesión de fe de alguien. Por supuesto, eso es importante, ¿no? Se confiesa con la boca y todo eso. Pero la misión, entendida más integralmente, nos lleva a reconocer lo que acabas de decir, que tiene un aspecto de formación que precede al momento de decisión y que, por supuesto, continúa el resto de la vida, ¿no? ¿Alguien más? ¿No? Adelante. Pablo. Claro, pienso que no existe esta dualidad, obviamente. Pienso que no. Separar, bueno, esto por experiencia de la gran comisión que hemos, ¿cierto?, adoptado los evangélicos cristianos de ir a ser discípulos en sectaritos, la enseñanza, la educación, es parte primordial de la misión. Y claro, históricamente como que la misión ha sido convertir a las personas. De modo que una persona que educa está haciendo la misión. Es un misionero de Cristo. Ahora, esta misión es de hacer discípulos. No veo la academia aquí, sino más bien un caminar juntos y ir aprendiendo
en conjunto y también podría un guía en este camino. Sí, gracias, lo has dicho muy bien, Pablo. Tiene que ver con hacer discípulos, entonces definitivamente hay pedagogía ahí, ¿no? O andrología, como le digan algunos, en el caso de los adultos, pero eh, entonces, yendo a la segunda pregunta, ¿cómo abordamos este tema de la integralidad? Y para mí hay un pasaje que es muy interesante y que nos debería llevar a reflexión. En Juan, capítulo 14, versículo 9, cuando Tomás le está diciendo, pero el camino muestra al Padre, quiere aprender, se pone como discípulo Tomás, ¿no? Y la respuesta de Jesús es que yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, esas tres palabras que comparte Jesús, explicando quién es Él, son muy importantes de considerar en esta conversación sobre educación. Camino, verdad y vida. Por supuesto, a nosotros los cristianos nos interesa mucho la verdad, y con buena razón. El problema es que hemos reducido nuestro concepto de verdad a parámetros modernos de lo que significa la verdad. Y también hemos adoptado una práctica de seleccionar versículos, apartarlos de su contexto y utilizarlos como verdades absolutas, ¿no? Entonces tenemos versículos separados que los queremos hacer verdades absolutas, y aparte de eso tenemos una concepción de la verdad que cumple parámetros más bien modernos, sino bíblicos sobre la verdad. Pero Jesús es la verdad de una manera distinta, y para eso queríamos construir juntos este perfil de cómo es Jesús la verdad. Pero para ser la verdad, Jesús, no podemos separar eso de que Jesús es el camino. Y una de las, para resaltar esto, pensaba en una de las diferencias principales entre los evangelios canónicos y los evangelios gnósticos, esos que no entraron al Nuevo Testamento, ¿no? Y después de leer algunos de estos evangelios gnósticos, me quedé con la impresión de que esos evangelios gnósticos se preocupan principalmente en las palabras, en los dichos, las frases de Jesús. Tienden casi a ser una compilación de sus dichos, porque se pone énfasis en lo que comunica Jesús, ¿sí? Con sus palabras. Y no tanto en sus acciones. No presentan narrativa o relato de la misma manera que los evangelios canónicos lo hacen. No le ponen tanto énfasis a la manera en que Jesús trataba con la gente, a la manera en que reaccionaba. Pero la manera en que los evangelios canónicos nos presentan a Jesús no está reducida a sus dichos, al contenido que transmite, sino a la manera en la que Él es. Por eso Jesús es el camino y la verdad. Entonces son conceptos que en el Nuevo Testamento están muy, muy ligados, algo muy similar a lo que ya decía Arturo, ¿no? Entonces, esa combinación de camino y verdad que es Jesús, es lo que al final resulta en vida, y en vida en abundancia, diría Juan. Entonces, la manera de hacer las cosas es también verdad, porque es camino y viceversa. Entonces, de nuevo, para los evangelistas canónicos, esos conceptos no están tan separados como para nosotros. Nosotros tendemos a separar el concepto de verdad del concepto de método, ¿sí?
Pero los evangelistas no piensan así. No sé si hay alguna pregunta sobre eso o si es demasiado confuso lo que acabo de decir. No sé si entendí, pero yo me fui a Juan 1 con esta palabra que se hace carne. Los griegos tienen el concepto, ¿cierto? Hablan del concepto. Y se habla de la palabra hacia ellos. Pero es una palabra, claro, que puede ser muy filosófica, muy conceptual, pero termina siendo la palabra carne, es decir, una palabra que se hace. También lo comparo con en nuestro Latinoamérica, esto que hay que decir siempre, te lo prometo, palabra de hombre, por ejemplo, o te lo prometo con mi abuelita, como que nuestra palabra no tiene mucho peso muchas veces, pero en tiempos de Jesús la palabra se hacía, la palabra era como, lo que digo vale, ¿cierto? Y Juan escribe pensando en esta palabra que realmente se hace, que no está desasociado del concepto, aún como nosotros ponemos hincapié en la palabra, sino en su hacer, es como que Jesús está siendo la palabra todo el momento. No sé si yo estoy equivocado o no, pero tiene que ver con este camino y verdad indisoluble. Pienso yo que esta palabra, este verbo, este concepto tan verbo que se hace carne. Entendí muy bien. Sí, sí, lo has dicho muy bien. Y en este curso lo que queríamos hacer es al abordar el tema de pedagogía de Jesús, no separar lo que o cómo Jesús es de cómo Jesús enseña. Si hay algún otro comentario, bienvenido en este momento. Si no, continuamos. David, es importante destacar que nuestra teología comunitaria, desde la perspectiva de SETI, ela responde una cuestión que es a epistemología de Latinoamérica. Entonces, cuando comprendemos la cuestión de la verdad en la enseñanza de Jesús, os evangelios desarrollam uma pedagogia que é muito mais uma pedagogia pelo exemplo e não somente pela palavra enquanto contenido. Então, esta apresentação ou explanação que você nos dirige, que Jesús e tu ação é indissociável. Esta é marco importantíssimo para a teologia latino-americana, porque o seguimento de Jesus não é o seguimento de lo contenido, e sim de la praxis histórica de Jesus. Então, isto é importante para o conceito general de la pedagogia de Jesus. Exactamente. Cuando imitamos a Cristo, imitamos esa praxis histórica, como decías tú. Y entonces, para hacer un resumen, veamos ese seguimiento de la praxis histórica a la luz de pasajes como este de Juan, ¿no? Juan 14, 9. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y si lo ponemos en términos latinoamericanos, como decías, Jesús es la praxis histórica del reino. Él como persona. Entonces, ¿cuál es la praxis nuestra? Y no solo como individuos, sino como comunidad. Entonces, bien, gracias Robinson. Entonces, comencemos a explorar un poco más detenidamente los pasajes, ¿les parece? Ahora que tenemos solo una hora para hacer esto. Seguramente ustedes comparten conmigo la percepción de que los fariseos y los escribas son
son antagonistas de Jesús, ¿no? Y porque los relatos bíblicos como que nos presentan a estas personas como, sí, como gente que está complotando contra Jesús, o que, sí, que son enemigos de él. Pero algo les tenemos que agradecer. Creo que los evangelios hacen bastante énfasis en esto. Y es que la pregunta que ellos quieren hacerse, o que se están haciendo, o que le hacen a Jesús es, ¿qué tipo de maestro es este Jesús? Es tan conocido, tiene tanta fama. ¿Qué tipo de maestro es? Y vale la pena que nosotros nos hagamos esa pregunta. Entonces, si algo hay que copiarles a los fariseos, a los escribas, es esa pregunta. ¿Qué tipo de maestro es este Jesús? Y los evangelistas ponen esa pregunta en los labios de fariseos y escribas una y otra vez. Entonces, para empezar esto, quería que empecemos con el pasaje de Marcos 14, 1 al 11. Me parece que les dije 1 al 10 en la plataforma y me disculpo por eso, pero es Marcos 14, 1 al 11. Y es esta historia bellísima. Y de nuevo, cuando alguien tenga algo que decir, simplemente interrumpa, por favor. Pero para dar un panorama global de esta historia, vemos que empieza con las autoridades, estos maestros, buscando la manera de matar a Jesús, ¿sí? Y termina en el versículo 11 con una celebración, porque ya han encontrado la manera de matar los sacerdotes. Entonces, esos son como los puntos que abren y cierran esta historia. ¿Cómo matar a Jesús? Pregunta, respuesta, a través del amigo que lo va a traicionar. Y entre medio de este inicio y final, sucede algo completamente inesperado. Y para abordar para empezar a entender a Jesús y su perfil de maestro en este pasaje, quiero hacerles una pregunta. Y vamos a ir rescatando las observaciones que han puesto ustedes en el wiki también. Pero la pregunta que quiero hacerles es, ¿cómo se sienten ustedes cuando quieren darle un regalo especial a alguien? ¿O qué cosas pasan en su cabeza, en su mente? ¿Qué pensamientos cruzan su mente cuando están pensando en regalarle algo a alguien? A ver, un par de personas. La idea podría ser de que lo que vamos a dar a una persona sea algo que le agrada a esa persona. Perfecto, decimos, ojalá esto le guste. Sí. ¿Qué más? Tal vez podemos ver la necesidad que la persona tiene y si es algo especial realmente que queremos regalarle, entonces pensamos en lo que le gusta. Bien, lo que le gusta, lo que necesita. ¿Alguien más? A Que lo veces sorprenda, pienso algo que en lo que me gusta. verdaderamente le llame la atención. Gracias, Gustavo. Algo que le llame la atención. Nivea o Nivea. Sí, yo, bueno, a veces pienso en algo que me gusta y que sea significativo para mí, para compartir con otra persona. Aunque puede ser como dar, no sé, un lápiz de color para alguien. Para mí es significativo y quizás la persona va a entender mi intención, va a ser significativo para ella también. Bien, entonces no solamente está la necesidad o el gusto, pero está la significancia que le damos, ¿no? al objeto, a lo que estamos regalando. Y no porque sea caro o algo, sino porque queremos que exprese algo de lo que pensamos o de lo que sentimos. Algo así ha debido estar pensando esta mujer, que no tiene nombre en Marcos, ¿no? Cuando está pensando ese regalo. Ahora, les hago otra pregunta. ¿Alguna vez les sucedió a ustedes que el regalo, la contribución, la participación que ustedes ofrecieron
no fue bien recibida o no fue apreciada? Levanten la mano si alguna vez les pasó eso. Sí, Adriana levantó, la única valiente. A mí me pasó. Bueno, creo que pocos tienen la cámara encendida, pero... Les cuento que Bueno, dale, justo tengo en el closet un regalo que me regresaron para que lo cambiara, porque no era de su agrado, así que mejor lo cambio porque no lo quiere tener. Ay, lo siento. Pero nos ha pasado eso, ¿no? Nos pasa con amigos, nos pasa en el trabajo, nos pasa en la iglesia. Incluso, miren, para los que no son casados, les cuento, incluso nos pasa en el matrimonio, que no siempre se recibe o como uno piensa darlo. Entonces, ¿cómo nos sentimos cuando eso sucede? Puede haber reacciones de que nos ofendemos, o a veces pretendemos que no nos ofende, que no nos lastima, ¿no? Pero la próxima vez ya no vamos a dar algo tan especial o algo como con la intención que le habíamos dado. Ahora, esta mujer ofrece un regalo a Jesús, que son 300 denarios, que son más o menos, que es, según los comentaristas, es el equivalente a un salario mínimo anual, que digamos, bueno, no voy a preguntar en la Argentina porque creo que está como por todas partes, ¿no? Los índices de poder adquisitivo y todo eso con la crisis. Y en Brasil no sé cómo está la cosa, pero ¿cuánto sería un salario mínimo en Brasil? A ver, anual. Mensual y lo multiplicamos por 12. $3,000 aproximadamente. $3,000 al... Aproximadamente, sí. Unos 10,000 reales. ¿Eso en un año o en...? En un año. Ok. 800 por mes aproximadamente. Casi 10,000 por año, ¿ok? Ok. Entonces, como $3,000. Pues un regalo de $3,000, ¿sí? Que la mujer le da a Jesús. Es caro. Es muy valioso. Entonces, fíjense, este maestro que está en peligro de muerte. ¿Qué sucede en este pasaje? Y quisiera realmente que en esta parte no lean la Reina Valera. La Reina Valera hace un trabajo muy malo en este pasaje de traducir lo que sucede ahí. Las personas que están presentes, que ven este acto, reaccionan con burla o con rechazo. Reaccionan también como diciendo cuáles serían los mejores usos de ese regalo, ¿no? Ellos conocen más que la mujer y tienen ideas y no tienen ninguna timidez de compartir sus ideas sobre cómo se usaría mejor esa plata. Y en el versículo, ¿dónde está? En el versículo 5, lo que la Reina Valera dice que murmuraban contra ella no es un murmuro, realmente está muy mala esa traducción. Dice, una mejor traducción es que la reprendían con severidad, ¿sí? Entonces la mujer lo unge a Jesús y esta gente se indigna, se enojan porque ven ese desperdicio y la empiezan a reprender con severidad. Entonces quisiera que traigamos esa escena a la mente y a ver, ¿cómo se reprende con severidad a alguien en Colombia, Laura? Quizá, pues pensando en esta escena, lárguese, igualada, qué estúpida. Usted no tiene nada que hacer aquí. Véala tan ridícula, tan lambona.
Es una sinvergüenza, una metida. ¿Quién la invitó? No sé. Sí, está haciendo una estupidez. Wow. ¿Cómo se reprende con severidad en Argentina? Alguien de por ahí. Dale, decide vos. ¿Qué haces, loca? No, me parece que cuando uno se dirige... Dale. Me parece que cuando uno se dirige a una persona que está cometiendo algo fuera, un error fuera de lugar, uno le dice, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Por qué estás malgastando ese dinero que lo podríamos usar en otra cosa? Tenés que ubicarte, o lo que dijo acá mi amigo, ubicate, sos loca, etcétera, etcétera. A ver, quiero escuchar el etcétera, etcétera. ¿Qué entrará dentro de ese etcétera? Etcétera es una sospecha de que estás, además de malgastando el dinero, sospechamos que además estás quedándote con parte de ese dinero, porque si no, no harías eso. También. Aparte sabemos en qué pasos andás, sabemos de dónde viene esa plata. A ver, ¿y en Brasil cómo se reprende con severidad? Yo no soy brasileño, pero soy admirador de la cultura brasileña, vivo aquí. Yo diría que es una combinación de lenguaje verbal bastante fuerte, pero también con lenguaje corporal. La severidad es ilustrada no solo con las palabras, sino que también con el lenguaje corporal. A veces no necesita llegar a violencia o al toque, pero tus expresiones corporales están diciendo cuán severa es tu reprensión, más allá de las palabras que usas. Y aquí el lenguaje corporal es muy común. De hecho, hay muchas expresiones corporales que comunican por sí solas. Entonces, esa es mi interpretación. Los brasileños podrían decir algo diferente. Así es, hermano, así es. Ah, excelente. Bueno, nos hemos quedado con las ganas de escuchar una reprensión severa en portugués. Sí, también siempre tiene la disposición corporal gesticulando mucho. Entonces, con los dedos, pelo menos para los niños, siempre con imposición para sobreporlo y también indicando los dedos así. Y para la iglesia también, cuando o predicador está a predicar sempre com autoridade e essas coisas assim. Então, sempre gesticulando muito. E eu acredito também que os argentinos também têm pouco disto, porque gesticulam muito também. Então, sempre a mensagem corporal é tremenda para isto. Gracias, Robinson. Pónganse en el lugar de la mujer. En ese momento, en el versículo 6, cuando la están reprendiendo con severidad, Jesús, yo creo que se paró y dice, déjenla en paz. ¿Por qué la molestan? Ella ha hecho una obra hermosa conmigo. Pregunto, ¿qué tipo de maestro es Jesús? El maestro que siempre tiene como centro la persona y los temas de justicia, ¿no? Entonces ejercita mucho la empatía, tratar de entender el corazón de las personas, no solo de los que reprenden, pero principalmente de la que en ese caso es oprimida, ¿no? Entonces es un maestro muy sensible, es un maestro muy orientado a la transformación de esa persona y actos de justicia. Gracias, Arturo. ¿Alguien más? Sí, pero creo que a la vez
escuchan? Sí. Es un maestro que sabe ubicar a la gente y poner orden. Cuando dicen tranquilo, déjenla tranquila. Si bien tiene compasión y amor, sabe poner las palabras en el momento justo. Yo creo que el tema va también por el tema de la dignidad humana. Está en relación hacia poner en perspectiva, ¿no? a la situación de lo que está viendo enfrente Jesús. El poner a la par. Tenemos la idea tal vez de que la educación siempre es bancaria, de que la educación del maestro es el que sabe todo y los demás nada, ¿no? En comparación a esta situación en particular, yo creo que Jesús pone dignidad en la mujer y también pone una condición igualitaria, ¿no? Y está rescatando lo que ella está presentando a sus pies. Gracias, Raúl, lo has dicho muy bien. Tiene que ver con proteger la dignidad de la persona. Tiene que ver con reconocer la belleza. Dice, ella ha hecho algo hermoso para mí. Y empieza con un saber recibir un regalo. Entonces, la mujer está enseñando a dar un regalo. Jesús te está enseñando a recibir. Y en todo esto, fíjense que la crítica que le hacían a la mujer era que no era lo que se necesitaba, no era lo correcto. Pero Jesús dice que lo está preparando para su muerte. ¿Recuerdan? Que empieza con la historia con la búsqueda de la manera de matar a Jesús y termina con el éxito del plan, o haber conseguido un plan. Ese era el regalo que necesitaba Jesús. En el wiki alguien comentó sobre educación situada, de tener la capacidad de utilizar la situación, de utilizar los elementos de un momento o de un lugar para generar una experiencia educativa. Y de eso se trata. Fíjense, no solamente que aprendemos de la mujer y con la mujer a dar un regalo, a tener esa valentía, sino aprendemos de Jesús a recibir, a respetar la dignidad de la persona o a proteger esa dignidad. Pero además de todo eso, la mujer crea una oportunidad en esto de la acción situada, crea una oportunidad para que Jesús hable de la esperanza. Porque Jesús, después de recibir, de proteger el regalo, y a la persona, perdón, dice en el versículo 9, les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique el Evangelio, fíjense, Jesús está anunciando que se va a predicar el Evangelio. Y lo que dice es fabuloso. Creo que no se dice de nadie más en la Biblia. Donde se predique el Evangelio, lo que ha hecho ella se contará en memoria de esta mujer. Es una cosa muy maravillosa, ¿no? Pone la dignidad de la mujer y la aceptación de su regalo, de su contribución, como que la entrelaza con la esperanza de que el Evangelio se predique. ¿Algunas otras observaciones que tengan ustedes sobre el pasaje, sobre este perfil de Jesús que vamos construyendo como maestro? Bueno, yo quería pues poner al frente una observación al respecto de este pasaje. Creo que también como que el destello del reino es mucho más grande que solamente dar como solamente el destello de esperanza hacia un solo sector, en este caso, pues el sector pues que está criticando a la mujer, ¿no? Sino creo que el destello del reino tira para todos lados, porque yo no me puedo imaginar cuál fue la reacción también
o lo que cuestionó en la mujer al respecto también de cuestionarse a sí misma su imagen, ¿no? O sea, pienso en el rol de la mujer en ese tiempo, y creo que también como cuestionar su mismo valor y ponerlo al frente, ¿no? Creo que esta pedagogía de Jesús es el que primero cuestiona todo un sistema injusto, incluso cómo nos vemos a nosotros mismos, y en ese cuestionamiento de todo un sistema de creencias injusto, ahí da el destello de esperanza para todos, ¿no? Porque yo creo que también la mujer en ese momento también tuvo que tener una reflexión del valor, del por qué también la defendía, o de por qué también ella pues había hecho lo que hizo, ¿no? Entonces creo que ese es el destello más bien el anunciar el reino, ¿no? El cuestionar todos estos sistemas de creencias que generan injusticias. Muchas gracias. Todo lo que has dicho se puede entender dentro de una palabra que es antropología, y que vamos a llegar a eso, o sea, cómo nos vemos, cómo nos entendemos nosotros mismos y cómo entendemos al prójimo. Y como vamos a ver al final de esta videoconferencia, esa es una pregunta esencial para nuestra tarea educativa. Grace, te veo levantando la mano. Me parece interesante el contraste entre la mujer y Judas como fruto de dos visiones del mundo, tal vez de dos modelos educativos, aunque la mujer viene con la idea de ungir a Jesús. No sabemos si como fruto de un proceso educativo, pero ella refleja la propuesta del reino, y Judas refleja la propuesta del antirreino, y estos pobres que siempre los tendrán entre ustedes también refleja la propuesta del antirreino. Existe esa pobreza porque hay ese reino que lo permite, ¿cierto? Y ahí están involucrados los maestros de la ley, alegrándose porque alguien está dispuesto a traicionar, porque ese es el modelo educativo. Lleva a un fin que, sin importar los medios que se utilicen para conseguirlo. Mientras que la propuesta del reino la refleja la mujer en su entrega, valorando profundamente quién es Jesús y quién es el rey de ese reino. Gracias, Grace. Hay un aspecto más que quisiera rescatar de esto, y tiene que ver con bueno, Robinson mencionaba, no era Robinson, me parece que era Arturo, sobre en Brasil y también en Argentina el uso del cuerpo para expresar. O sea, y imaginábamos que seguramente la reprendían con seguridad utilizando el cuerpo. Y fíjense que, bueno, esto es algo muy de estas tierras, ¿no? Pero fíjense lo que sucede en este pasaje, cómo se utiliza el cuerpo. Y esto es algo de lo que una de nuestras estudiantes de SETI, Laura, ha venido reflexionando. No sé si tienes algo para decir sobre esto, Laura. Bueno, aprender del cuerpo, digamos que va más allá de las palabras. Y recuerdo una anécdota de una clase. La invitación era aprender de la respiración de algún compañero o compañera. Aprender de su respiración me invita a unas formas de movimiento, y luego improvisar. Hicimos como ese ejercicio, mi compañero se llamaba Andrés,
Y recuerdo que cuando salí a improvisar, teniendo en cuenta la respiración de él, y terminé, me miré el pie, no recuerdo ahorita si era el derecho o el izquierdo, pero tenía una ampolla. Y la sorpresa para mí fue que él tenía una ampolla exactamente en el mismo lugar del pie, ¿sí? Y para mí eso fue como, o sea, realmente me puedo poner en los pies, en los zapatos de otra persona, desde tratar de, en este caso, desde la respiración, tener empatía con la persona. Y desde el cuerpo, sentir el dolor, ser como consciente de cómo yo soy cuando algo me duele, ¿sí? Cómo me dispongo hacia los demás cuando algo me duele. Y en eso no tener como en vano, cuando alguien dice estoy enfermo o enferma, cuando alguien se cayó, cuando salimos a algún lado, eso me hace, sí, detener el paso. Y como la persona, es decir, así como yo cuando estoy indispuesta, de pronto no quiero escuchar tantas cosas o de pronto tan solo quisiera dormir, es bueno darle el espacio a la persona para que pueda dormir si tiene frío o si tiene hambre. Y hay veces impongo mi lección o mi enseñanza sobre la disposición de la persona en de la vida cotidiana. Del cuerpo, y cada vez es más conocido por todos, eso, conocer el estado anímico. Si está muy triste o como decaído o decaída, o sea, si tiene como mucha fuerza y energía para llevar a cabo un proyecto, y cómo le doy espacio a eso o no, o lo ignoro, ¿sí? Bueno, no sé ahorita, ¿qué más? Gracias, Laura. Sí, me haces pensar que tenemos que estar conscientes de lo que escogemos incluir y lo que escogemos ignorar en los momentos de aprendizaje, ¿no? Y generalmente nuestra tendencia es a considerar solamente el proceso mental y no el proceso emotivo, ¿sí? Que sucede en el momento de aprendizaje. Pero creo que este pasaje de Jesús nos invita a considerar ese momento desde otras dimensiones, incluyendo lo corporal. Pero pasemos al siguiente. Quisiera que por lo menos veamos el de Lucas 10, si les parece. Es la historia cuando Jesús narra la parábola del buen samaritano. Quiero poner atención en cómo es que surge esta parábola. Muchas veces en las iglesias le ponemos atención solamente a la parábola, pero es muy interesante cómo surge esa parábola. ¿Sí? Entonces, surge porque alguien lo está cuestionando a Jesús. ¿Sí? Lo quiere probar y tal vez no con las mejores intenciones. Entonces le hace una pregunta, que un intérprete de la ley, un escriba, le hace una pregunta: maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice que está escrito en la ley. ¿Cómo lees? Y como decían ustedes en la wiki, Jesús está preguntando por los saberes de esa persona. Antes de darte una respuesta directa, concisa, al grano, veo o hablemos de lo que sabes. Y le da una respuesta conforme al libro, él escriba. Y Jesús no mantiene la educación simplemente con una nota. Bien, lo has recitado la Torá como se debe, sino que le dice: ve y haz esto para que vivas. Entonces mueve el momento de aprendizaje para que acción, ¿sí?
Y después de eso, este escriba quiere justificarse. Y le hace una pregunta que termina siendo... Mira, nenita. Hola. Lleva eso para allá. Gracias, Elena. Entonces, el escriba termina haciendo una pregunta que deberíamos hacernos todos, fíjense, que es, ¿quién es mi prójimo? Pero como termina respondiendo Jesús es de una manera fantástica, porque le cambia la pregunta. Y le cuenta una historia. Jesús aprovecha las oportunidades que se le presentan, incluso las que no vienen con las mejores intenciones. Como dijeron ustedes, está atento a las distracciones, pero no se limita a ellas. No deja que las distracciones le cambien. Él no deja de ser maestro. Y eso me hace preguntar, ¿qué hacemos nosotros, especialmente los que tenemos algún rol formal de maestros en la iglesia? ¿Qué hacemos cuando nos cuestionan? ¿Reaccionamos con la misma generosidad con la que Jesús reacciona o sacamos a relucir el título, la posición, el cargo que tenemos? Jesús responde a las preguntas de esta persona que lo está cuestionando. Y como les decía, lo hace a través de una historia. Pero quiero abordar este tema del uso de las historias en la pedagogía de Jesús. Algunas veces sí sirven para ilustrar algún concepto, pero en la pedagogía de Jesús, esto es muy importante para nosotros. Las historias no están reducidas, o el uso de las historias no se reduce a la ilustración de un concepto o ejemplificar ese concepto, sino que la historia misma es la manera en que se construye el conocimiento. Podemos llamarle a esto epistemología narrativa, si quieren, para hablar en un poquito académico. La idea de esto es que la historia no es una fábula en la que cuentas una pequeña historia y tienes la lección al final, y lo que importa es la lección al final. No, la manera en que entendemos y construimos conocimiento es a través de la historia misma. Hacemos énfasis en todo, o explicamos todo esto en otro curso que se llama Teología Narrativa y Vida. Pero quiero en ese momento solamente sacar a relucir que si se fijan la manera en que Jesús está utilizando la historia acá, no es para ejemplificar algo, sino para construir con el escriba el concepto de prójimo. Fíjense, le cuenta la historia que todos conocemos, ¿sí? Y al final le dice, ¿quién pues de todos estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él le responde el escriba, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Entonces, fíjense, lo que hizo Jesús al contarle la historia es cambiarle la pregunta. En lugar de ¿quién es mi prójimo?, el escriba tiene que responder, ¿soy yo prójimo? A la luz de esta historia, o dentro de esta historia que he escuchado, de este samaritano y esta persona herida, ¿quién soy yo? ¿Me entienden? Entonces no es una ejemplificación. Esta historia está construyendo el concepto de prójimo y a través de esa construcción el escriba está invitado a una autocomprensión nueva que se tiene que plasmar en acción.
¿Hay alguna pregunta sobre esto? ¿O comentario? David, sí. David, el comentario que quería hacer es que siempre en la tensión o el desafío de comparar esta historia con nuestra situación, ¿no? Estamos intentando aprender del modelo de Jesús, pero una cosa que me llamó la atención y que vale la pena destacar, primero, coincido contigo que la historia no es solo para elaborar conceptos. El aprendizaje transformador tiene una etapa primero de concientización, la segunda de conceptualización, pero para mí Jesús utiliza la historia para la tercera etapa, que es de contextualización, que es de hecho la más efectiva porque induce, facilita en el otro la acción concreta de integrar ese aprendizaje en su vida. Ve y haz tú lo mismo, interactuando con preguntas para que haya una comprensión adecuada, ¿no? Entonces, para mí es central que utilicemos las historias siempre pensando que el concepto no es suficiente, como otros ya han dicho, pero la idea de integrar eso en la vida cotidiana. Y Jesús verdaderamente en esa historia fue un maestro para ilustrar cómo el concepto puede ser llevado a la práctica a partir del uso de una historia y a partir del uso de preguntas. Sí, excelentes. Solamente lo que estoy diciendo es que el uso de la historia no es solamente para la etapa de aplicación, sino que es la construcción misma del concepto. Y eso es lo que es fabuloso de la pedagogía de Jesús. Que al contarle la historia y al traerlo al escriba dentro de la historia, le está planteando la pregunta. Entonces, ¿quién es prójimo? Y al responder la pregunta, Jesús le dice, tú haz lo mismo. Y es por eso que esta historia sobrevive miles de años, por el uso que le da Jesús. ¿Hay algún otro comentario o pregunta sobre esto? Yo quería comentar. Sí. ¿Voy primero? No, estaba pensando en cómo Jesús tiene que tal vez confrontarse o encontrarse con estudiantes difíciles, ¿no? Y cómo él maneja la situación. En el anterior relato teníamos a la mujer muy sumisa, alguien que está dispuesta a escuchar al maestro, etc. Pero había otro grupo que más bien no les interesaba escuchar, sino más bien criticar. En esta historia tenemos al que viene a confrontar al maestro, ¿no? Lo que él enseña, lo que él piensa y la forma en la que Jesús sale, la pedagogía que él plantea a través de las preguntas o a través de la historia, luego en la parábola, es magistral, es interesante porque uno quizás tendría la tentación de responder en el mismo tono, porque Jesús sabía que él quería probarlo, ¿no? Que en realidad no estaba buscando una respuesta teológica a la situación, sino más bien quería probar al maestro. Pero Jesús aprovecha la circunstancia para enseñarle a él y quizás a los que estaban alrededor uno de los principios más profundos que podemos encontrar, que es el poder amar a nuestro prójimo. Entonces, los estudiantes difíciles también han sido parte de la vida de Jesús, ¿no? Y cómo tratarlos es un desafío. Excelente, sí. Y fíjate, entonces el proceso de aprendizaje va de tomar la pregunta ¿quién es mi prójimo? Que es una pregunta perfectamente válida, pero cambiada después o a través de la historia, la pregunta se vuelve ¿de quién soy yo prójimo? Entonces, sí, bueno, creo que ya me estoy repitiendo, pero gracias, Samuel. No sé si hay algún otro comentario sobre el uso de la historia. Creo que había una... Bueno, mira, perdone, yo quisiera hacer un comentario. Sí. Okay. Perdón, es que antes escuché
Creo que era Elda. Escuché la voz de una mujer. Hacer un comentario. Ok, dale Elda y después Fernando. Y después Pablo. Elda. Lo Y siento, después no Pablo. hablo muy bien, Te entendemos. pero mi mi misión es traer las iglesias a la lucha contra la corrupción. Así que imaginé que hoy no encontramos a nuestro próximo herido y abandonado en el camino. El herido fue llevado por el buen samaritano, pero el dueño del albergue tomó los denarios para sí y no está cuidando del herido. Entonces, para ayudar a nuestro prójimo, hoy necesitamos del buen samaritano con el compromiso de cuidar del herido, preste cuentas de sus. Creo que en este caso, hoy necesitamos aprender con Jesús algo que normalmente no queremos aprender, que es cuando Jesús entra en el templo y gira las mesas de los cambistas. Gracias. Gracias, Elda. Eran... solamente para poner orden. Fernando, Pablo y Fabiana, bueno, los de Mar del Plata, en ese orden, solo porque los vi en ese orden, pero no sé. Dale, Fernando. Ok, bueno, me llama la atención sobre lo que tú estás comentando. Algo que es bien importante en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y se me antoja conectarlo con algo que se ha llamado el constructivismo, que es una propuesta pues contrapuesta a lo que se ha llamado la educación bancaria, ¿no? Y es que muchas veces nosotros tenemos la tentación de enseñarle al otro y no permitir que el otro aprenda. Hay una distancia, hay una diferencia entre pretender enseñar y más bien propiciar que la otra persona aprenda. Veo en este pasaje que Jesús fue constructivista, ¿cierto? En el sentido de que él no respondió conceptualmente la pregunta de quién es mi prójimo, ¿sí? Sino que más bien buscó maneras de que él, en este caso el estudiante, ¿cierto? Entrara en contacto con distintas formas de aprender el concepto. Entonces, lo llevó fue al camino del aprendizaje y no se centró en el de la enseñanza meramente. Entonces, esto es una visión constructivista de lo que es el aprendizaje. Excelente, gracias. Concuerdo contigo. Pablo y después... Ya terminé. Sí, estoy tratando todavía de ordenar un poco las ideas, pero me parece tremendamente importante y debemos quizás rescatar el valor de contar historias como elemento quizás basal de una pedagogía. Jesús lo hacía, ¿cierto? La historia del buen samaritano está siendo un excelente ejemplo, ¿cierto? Y todos aprendimos de ella. Pero anotaba acá que Jesús es el mejor buen samaritano, porque si bien Él enseña con la historia del buen samaritano, y por lo que hemos hablado de que Jesús es el camino, la verdad, la vida, de la epistemología narrativa, ¿cierto? Jesús, su vida, de que los evangelios cuenten su vida, es la mejor forma también de aprender para nosotros como discípulos. El buen samaritano es una historia que se reduce a un par de versículos, pero está la historia de Jesús en los evangelios que nos enseñan a nosotros. Está la historia de los hechos, ¿cierto? Los hechos de los apóstoles, la historia de los apóstoles, que cuenta también
la vida es una narrativa de la historia de los apóstoles que nos enseña a nosotros como discípulos de Jesús acerca de la salvación, ¿no? De la misión, de la iglesia, de cómo ser comunidad. Y el desafío grandote para nosotros es que podemos contar historias, nuevamente el concepto de hablar y contar historias y que quizás estas sean muy pedagógicas y llevar a reflexión a niños, a jóvenes o adultos a través de contar historias, pero que nuestra vida sea una historia. Creo que ahí radica también la autoridad de la enseñanza, porque el buen samaritano tiene en el concepto, en la historia, tiene una enseñanza, pero adquiere un valor significativo para el que escucha, porque Jesús es el más grande buen samaritano, no sé si me explico. Sí, gracias, Pablo. Creo que sí. De nuevo concuerdo. Mar del Plata. Sí, yo pensaba que esta historia y otras historias que usa Jesús las usa en un contexto de que está confrontando con gente que cree que sabe acerca de Dios, acerca de lo que Dios espera del hombre. Y es lo que nos pasa muchas veces. El desafío para mí ha sido en años de enseñar en las iglesias, de lidiar con gente que cree que sabe. Entonces, es interesante cómo Jesús desestructura, busca a través de la historia, desestructura, romper ese creo que sé, para confrontarlo y descubrir que no sabes nada, que en eso nos igualamos, ¿no? Ha sido para mí siempre un desafío cuando uno encuentra gente en la iglesia que tienen 20 años de iglesia y ya conocen todo, y vienen a la clase no como alumnos, sino siempre a enseñar al maestro. Y es un desafío, como decían hoy, la paciencia ante el alumno difícil, pero también la metodología para lograr esa desestructuración del conocimiento que se supone que ya se tiene acerca de Dios y la Biblia, ¿no? Sí, creo, no sé muy bien quién dijo esto, pero tiene mucho que ver con lo que dijiste, que una de las principales barreras para el verdadero aprendizaje no es lo que no sabemos, sino lo que creemos que sabemos, y no es así, ¿no? Ya es tal vez el conocimiento que lo tenemos fosilizado. Y la próxima semana tenemos como lectura asignada lo de Freire. Y él habla de la burocratización de la pregunta. Y es algo que tenemos que va muy, muy en línea de lo que acaban de decir ustedes. Entonces, creo que hay un problema en nuestras iglesias, que no solamente hemos burocratizado la pregunta, y de eso más la próxima semana, pero también hemos burocratizado la historia o la narrativa. La usamos simplemente como adorno para ilustrar un punto o para ejemplificar algo. Pero estamos viendo con Jesús que él usa la historia de una manera bastante más poderosa, como un camino de construcción del conocimiento mismo, ¿no? ¿Alguien más? Aquí hay un comentario de Juan Perón sobre Jesús pateando el tablero, en sus métodos, sus ejemplos, analogías, que van más allá de la manera acostumbrada en la época. Juan, ¿quieres decir algo más sobre eso? No te escuchamos, Juan. Qué lástima, Juan. No, realmente no te escuchamos. Por una cuestión de tiempo, voy a pedirle a Carla que por favor podrías compartir el siguiente slide de lo que te mandé, lo que es preguntas para la conversación. Entonces, estas eran nuestras preguntas iniciales, ¿no? De cómo comprender la educación misionalmente
y cómo trabajar la vulnerabilidad pedagógica. Y espero que estas dos historias nos hayan ilustrado algo de la manera en que Jesús aborda esto de la vulnerabilidad pedagógica, tanto con la mujer como con este escriba que lo cuestiona. La siguiente página de eso, Carla, nos trae otras preguntas que han sido formuladas por ustedes. Y una tiene que ver, dice así: ¿sería verdad afirmar que la Iglesia Cristiana Evangélica se distanció del modelo de educación transformadora modelado por Jesús y heredó un modelo pedagógico tradicional de educación bancaria, como la llama Freire? Es decir, una transmisión, la educación reducida a la transmisión de conocimiento, ¿no? De alguien que sabe a alguien que no sabe. ¿Cuál sería un paso importante de la Iglesia Cristiana Evangélica para desarrollar un modelo de educación congruente con la práctica de Jesús que tiene como objetivo la transformación de las personas? Entonces, de nuevo, yo creo que tiene que ver con la desburocratización de la pregunta, que vamos a ver la próxima semana, y que tiene mucho que ver con, por ejemplo, con este ejemplo de Lucas 10 que vimos, pero también el de Lucas 29. La desburocratización de la historia. Y la siguiente pregunta que nos queda por conversar, creo que fue Analía la que planteó esto. Ella dice, bueno, Jesús era judío y hace uso de costumbres y de maneras de hablar de su tiempo, de su cultura. Y la pregunta es, ¿qué cosas de nuestro trasfondo sería bueno rescatar y cuáles debemos cuestionar? ¿Qué se te ocurre, Analía, tú que has planteado esta pregunta? Si Jesús rescata cosas de su contexto, de su trasfondo, ¿qué se te ocurre que podríamos rescatar nosotros del nuestro? Sí, más que nada yo la pregunta esta la pensaba porque hay veces que siento que nos quedamos en el lugar de no cuestionar nada y de aferrarnos a cosas que las hicieron antes que nosotros y que parece que por eso no se pueden tocar y que son sagradas, y realmente serían cuestionables. Y si no, nos podemos parar también en el otro extremo y cuestionar absolutamente todo y no proponer nada tampoco, ¿no? Entonces pensaba, bueno, de nuestra tradición evangélica, qué es lo que tenemos que rescatar, y también de nuestro trasfondo, que hasta puede ser cultural también, no solamente como evangélicos, sino dentro de nuestra cultura. ¿Qué cosas tenemos que rescatar? Pienso, no sé, hablando de nuestra cultura, nosotros recién nos juntamos y enseguida pensamos en compartir algo rico y charlar un poco antes de este encuentro. Y esas son de las cosas que decimos, bueno, son parte de nuestra cultura y está bueno rescatarlas e incluso vivirlas como iglesia también, de compartir momentos, de que no todo lo que aprendemos es con nuestra cabeza, es también con nuestras relaciones y con los momentos compartidos. Bueno, ese tipo de cosas yo decía, bueno, ¿qué de todo eso estaría bueno rescatar? Contesten los que quieran. Bueno, mira, yo tengo varias reflexiones al respecto. Y es conectando con la primera pregunta, creo que algo importante que nosotros deberíamos rescatar no tanto pues por ahora de nuestra cultura, sino del objetivo que tenía la acción educadora de Jesús. Uno de los objetivos importantes era liberador, y liberador en muchos sentidos, ¿cierto? La expresión "mi reino no es de este mundo" es una expresión liberadora, si nosotros la miramos desde alguna perspectiva, y Jesús apunta a transformar la persona, como dice la última parte del texto que tienes en pantalla. Creo que actualmente la educación se ha distorsionado hacia un mecanismo para escalar poder.
y no un mecanismo para liberar y para transformar a la persona. Entonces creo que algo que debiera hacer la iglesia es incursionar en la educación formal, la educación laica, como la queramos llamar, de una forma más agresiva, en el sentido de que hay otras versiones del cristianismo que tienen ese monopolio y que realmente la han llevado hacia eso mismo que actualmente persigue cualquier cultura. Otra cosa que debería rescatarse de nuestras distintas culturas es que hay muchos elementos de la cultura que son resignificables y redimibles, si uno lo pudiera expresar de esa manera. Creo que parte también del trabajo de la educación es desmitificar muchas cosas que la tradición y denominaciones cristianas las han llevado a cosas completamente irredimibles, como por ejemplo en alguna época fue el tema de la danza y del movimiento corporal y de las artes en muchas cosas. Creo que por ahí hay muchas cosas que se pueden rescatar. Definitivamente. Tal vez alguien que no ha participado hasta ahora, ¿qué opinan de cualquiera de estas dos preguntas? Adriana. Ok, en cuanto a la pregunta de qué cosas de nuestro trasfondo sería bueno rescatar, me encuentro en este momento en Argentina y soy de Venezuela. Entonces la situación es qué de Venezuela puedo traer acá o qué no. La iglesia es súper diferente, culturalmente somos muy diferentes. Entonces, quizás en este ámbito un poco pedagógico, si lo podemos tomar así, ya no estamos hablando de un contexto de enseñanza-aprendizaje. Ese proceso ya quedó obsoleto. Ahora se habla del proceso aprendizaje-aprendizaje, que en el docente también está aprendiendo de sus estudiantes. Entonces, quizás que sería bueno rescatar en nuestro contexto debería ser aquello que nos permita aprender a ambos, al estudiante y al docente. Y deberíamos cuestionar todo aquello que no nos está haciendo aprender de los dos lados, considero. Gracias. ¿Alguien más? Tal vez para responder un poquito de la pregunta de Analía, si pasamos al siguiente slide, Carla, y disculpen, vamos a tardar unos minutitos más, pero no nos vamos a extender mucho. Hablábamos de antropología. Este comentario me parece que lo puso Edith, y dice, lo que estamos diciendo es que ciertas nociones básicas acerca del ser humano, articuladas en la forma de una antropología, que puede ser explícita o implícita, determinan una pedagogía y una práctica, o determinan prácticas que finalmente se sistematizan hasta adquirir la dimensión de teorías. Es una respuesta un poco larga, pero algo que vemos en la pedagogía de Jesús es el fundamento que él tiene al tratar con las personas y las ve plenamente como imagen de Dios. Entonces, ¿qué elementos podemos rescatar de nuestro contexto, de nuestras culturas? Creo que se puede empezar a responder esa pregunta o poniendo atención a la imagen de Dios en las personas, a la imagen de Dios en la comunidad. ¿Qué aspectos de nuestra cultura, qué aspectos de nuestras prácticas afirman esa imagen de Dios en el otro? Y entonces, a partir de responder eso, y creo que no hay una fórmula, o sea, primero porque las culturas son distintas, pero
Segundo, porque las culturas van cambiando y lo que fue bueno en una cultura en un momento tal vez no es bueno en una cultura en otro momento. Pero tiene que ver para mí con tener una antropología que reconozca primeramente la imagen de Dios en uno mismo, en nosotros mismos y en el prójimo. Entonces, si el momento de mate y galletitas en Mar del Plata, antes de una lección, es tan o más importante que la lección misma, entonces pasa por ahí. Si para afirmar la imagen de Dios en nosotros tenemos que volver a rescatar expresiones artísticas o el uso del cuerpo, que en los evangélicos es como muy, muy limitado, muy anémico. Entonces, hagámoslo precisamente para afirmar la imagen de Dios en nosotros. Y la pedagogía, entonces, que desarrollemos como comunidades de fe, y no solamente como individuos, sino como comunidades de fe, debería seguir esas respuestas que nos pongan, que surjan sobre cómo afirmamos la imagen de Dios en el otro. Entonces, no sé si algo de lo que dije tiene sentido o responde a lo que estabas pensando. David, sí. Sí, creo que es uno de los mayores desafíos en la tarea educativa de la iglesia es la comprensión de que el ser humano no es una alma, es una persona integral y que el discipulado, la vida cristiana y el señorío de Jesucristo se extiende a todas las áreas de la vida. Entonces, una iglesia que mira el ser humano como una alma, que no comprende que, como hablamos en portugués, alma sem corpo es fantasma, corpo sem alma es cadáver, y una iglesia que solamente se preocupa con temas que se relacionam com aquilo que se chama de sagrado ou espiritual e não se relaciona com tudo o que se ama de secular. Creio que uma igreja que tem essa visão do ser humano não pode fazer uma tarefa racional transformadora. Creo que esta es una cuestión importante en nuestra reflexión sobre la pedagogía de Jesús, porque se percebe que Jesús no trata a las personas como almas, pero como gente con necesidades emocionales, sociales, y con una sensibilidad. Quando Jesus está com os discípulos em el caminho de Emaús, ele camina, ele hace perguntas, também come com eles, tem tempo de relação, uma missão que se mirada solamente como entregar uma mensagem, é uma mensagem muito estrita para a salvação da alma, não pode responder a la realidad y los grandes retos de América Latina hoy. Muchas gracias, Leandro. Sí, y bueno, para terminar esto, porque ya nos hemos pasado bastante, el pasaje al que hacía referencia, el de Lucas 24, es muy interesante. En la wiki alguien puso que lo primero que hace Jesús es caminar al ritmo de la gente, ¿sí? No los hace retroceder ni los hace adelantarse cuando empieza a caminar con ellos, sino que agarra el ritmo que sus cuerpos tienen para llegar hasta Emaús. Ese estudio bíblico, el de Emaús,
Fíjense que cubre, dice de Moisés y los profetas. Es un estudio completo del Antiguo Testamento, ¿sí? Imagínense qué maravilloso tener un estudio en el que te expliquen todo lo que tienes que saber desde Génesis hasta... porque eso es lo que hace Jesús en el camino con ellos, ¿no? Les explica. Como dijo alguien en Brasil cuando hablaba de esto, yo quisiera ver el bosquejo de ese estudio. ¿Cómo fue que lo armó Jesús? Pero es interesante lo que mencionas, cómo lo hace. Y empieza con preguntas. Y con una pregunta muy básica. ¿De qué están hablando? ¿Qué ha pasado? Y eso genera conversación. Entonces, una educación, una pedagogía que respete el ritmo y el destino de los caminantes. Entonces, más que una educación que imponga, respeta esos elementos y reconoce en el otro la imagen de Dios. Hace uso de la historia como manera de construcción de conocimiento, y repito eso, construcción de conocimiento, y que a fin de cuentas tiene una orientación hacia el reino de Dios. Y bueno, hemos llegado al final de nuestro tiempo. No hemos cubierto todo lo que quisiéramos, pero pues quedamos reflexionando juntas. La próxima videoconferencia vamos a tenerlo a Samuel, que es el sábado a las 7:30 de la mañana de Centroamérica. Para los que no son de Centroamérica, les digo que eso ya es como tarde en Centroamérica. La gente se despierta muy, muy temprano, aquí como a las 5 de la mañana, cosas así. Entonces, es 7:30 de la mañana, este sábado, hora de Centroamérica, y las horas que corresponden a sus distintos países las pueden averiguar o preguntárselas a Carla. Entonces, muchas gracias y pues que descansen. Espero que haya sido una buena experiencia. Buenas noches. Nos vemos el sábado entonces. Buenas Muchas noches. gracias, David. Buenas noches. Chao a todos. Un gusto, un abrazo. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Saludos, mis hermanos y hermanas. Adiós a todos, buenas noches. Adiós. Hasta luego. Pienso, todos amigos. Saludos, Samuel. Adiós a todos. Un abrazo.